Durante más de una década, una nave espacial giró alrededor de Marte con una precisión casi impecable. Año tras año, órbita tras órbita, cumplió su misión sin sobresaltos, sin fallas graves, sin momentos de alarma. Y luego, de repente, sin previo aviso, dejó de responder. No fue un apagón gradual. No fue el desgaste lento de sistemas envejecidos. Simplemente, el silencio. No se trataba de una sonda experimental, ni de una misión secundaria. Era Maven, uno de los observadores más confiables que la NASA había colocado alrededor del planeta rojo. Y lo que hace que este episodio sea difícil de ignorar no es solo el fallo en sí, sino el momento exacto en que ocurrió. Porque Maven no perdió contacto al azar. El silencio llegó justo después de observar algo más. Algo que no pertenece a nuestro vecindario cósmico. Algo llamado 3I Atlas. Conviene aclarar algo desde el inicio. El espacio es inmenso. Las fallas ocurren. Los ingenieros diseñan redundancias precisamente porque saben que nada es eterno. Las coincidencias existen. Pero cuando se examina con cuidado la secuencia de eventos que rodea a Maven y a 3I Atlas, la palabra coincidencia empieza a sentirse incompleta. Maven llevaba más de 10 años orbitando Marte. 10 años de operaciones estables. 10 años funcionando como un enlace clave para misiones como Curiosity y Perseverance. 10 años sin un solo episodio comparable a este. Nunca antes hubo una pérdida de contacto acompañada de una rotación anómala. Nunca se detectó una inestabilidad orbital inexplicable. Nunca hubo indicios de un comportamiento fuera de lo esperado. Hasta que 3I Atlas apareció en escena. 3I Atlas no es un asteroide común de nuestro sistema solar. No es un cometa atrapado débilmente por la gravedad del Sol. Es un objeto interestelar, apenas el tercero de su tipo jamás detectado. Un visitante procedente de fuera de nuestro sistema planetario, desplazándose en una trayectoria que no encaja con los patrones que llevamos décadas estudiando. Cuando los astrónomos detectaron a 3I Atlas, lo marcaron de inmediato como algo excepcional. Su velocidad era demasiado alta, su trayectoria demasiado limpia. Su origen estaba claramente más allá de la influencia gravitatoria del Sol. Solo eso ya lo convertía en un objeto de enorme valor científico. Pero lo que ocurrió después fue lo que lo volvió inquietante. Maven fue asignada para realizar observaciones relacionadas con 3I Atlas. Seguimiento, monitoreo, recopilación de datos de contexto. Nada fuera de lo habitual. Nada que implicara riesgos. Al menos, nada que se supusiera peligroso. Y luego, poco después de esas observaciones, Maven pasó detrás de Marte. La comunicación directa con la Tierra se interrumpió temporalmente, como ha sucedido incontables veces antes. Era una maniobra rutinaria, perfectamente calculada, casi aburrida para los ingenieros. Pero esta vez, cuando llegó el momento de que la señal regresara, no volvió. No hubo telemetría. No hubo respuesta. Solo silencio. Más tarde la NASA confirmó que cuando finalmente se restableció el contacto, la nave había entrado en un estado de rotación descrito únicamente como inesperado. No catastrófico, no terminal, pero tampoco normal. Se mencionaron posibles cambios en la orientación e incluso indicios de un leve ajuste orbital. Todo cuidadosamente expresado, porque en ciencia las palabras importan. Aquí es donde la línea temporal se vuelve crucial. Antes de observar 3I Atlas, Maven estaba estable. Durante la observación, todo parecía normal. Y solo después, tras pasar por la sombra de Marte, algo cambió. ¿Qué fue exactamente lo que cambió? Sigue bajo análisis. Esa es la postura oficial. Pero la física no responde a comunicados de prensa. La física responde a causa y efecto. No se está afirmando que 3I Atlas haya provocado algo. No se está diciendo que existiera una interacción directa. Ni siquiera se sugiere la presencia de una fuerza desconocida. Pero en ciencia, cuando una anomalía aparece justo después de introducir una nueva variable, esa variable no se descarta, se aísla, se examina, se mantiene bajo observación. Y 3I Atlas es una variable extraordinariamente inusual. Los objetos interestelares no son simples rocas errantes. Arrastran historias formadas en entornos estelares distintos, bajo campos de radiación diferentes, condiciones magnéticas ajenas y entornos de plasma que apenas comprendemos. Asumimos que son inertes porque,
La mayoría de las veces, probablemente lo sean. Pero, probablemente, no es una ley de la física. Lo que vuelve este caso aún más intrigante no es lo que sabemos, sino lo que ignoramos. No conocemos la estructura física completa de Tres y Atlas. No sabemos su composición interna. No sabemos si conserva efectos electromagnéticos residuales tras su largo viaje por el espacio interestelar. Y al mismo tiempo, no sabemos con certeza por qué Maven se comportó de esa manera. ¿Pudo ser simplemente hardware envejecido, mostrando señales de estrés tras años de operación? Es posible. ¿Un error de software activado en el peor momento? También es plausible. Pero cuando los eventos se alinean con tanta precisión, cuando una década de estabilidad se rompe justo después de observar a Tres y Atlas, la curiosidad se vuelve inevitable. Porque en física, los indicios más importantes no siempre son ruidosos. A veces son silencios breves que aparecen y desaparecen antes de que sepamos cómo interpretarlos. La pregunta ya no es si ocurrió algo. La verdadera pregunta es si estamos formulando las preguntas correctas sobre Tres y Atlas, y sobre lo que Maven pudo haber visto, medido o experimentado brevemente antes de quedar en silencio. Para entender por qué este momento importa, es necesario comprender qué es realmente Maven y por qué su comportamiento resulta tan difícil de descartar. Maven no es un experimento frágil flotando al límite de su vida útil. Fue diseñada para ser conservadora, estable, casi monótona. No aterriza, no perfora, no busca titulares. Orbita de forma metódica, año tras año. Durante más de 10 años hizo exactamente aquello para lo que fue construida: estudiar la atmósfera superior de Marte y enviar datos críticos a la Tierra. Y esa segunda función es fundamental. Maven no trabaja sola. Actúa como un puente de comunicaciones. Cuando vehículos como Curiosity o Perseverance envían información, muchas veces es Maven quien la recibe. Ese papel exige precisión. La orientación importa. La rotación importa. La predictibilidad orbital importa. Una nave así está diseñada para evitar sorpresas. Por eso, cuando ocurre una, destaca de inmediato. En una década de operación continua, Maven nunca había experimentado una pérdida de contacto combinada con una rotación anómala. Nunca. Las naves espaciales tienen fallos, sí, pero suelen seguir patrones conocidos. Caídas de energía, reinicios de sensores, interrupciones breves de señal. Los ingenieros reconocen esas firmas al instante. Esto fue distinto. El propio lenguaje de la NASA lo deja claro. Decir que la nave rotó de una manera no esperada es una expresión cuidadosamente elegida. No implica destrucción, pero tampoco normalidad. Significa que el movimiento no coincidió con los modelos, que algo ocurrió fuera del guión. Y luego está la cuestión orbital. Existen indicios sutiles de que Maven pudo haber experimentado una ligera modificación en su trayectoria. Nada extremo, nada alarmante, solo lo suficiente como para justificar un análisis profundo. En mecánica espacial, incluso las desviaciones mínimas tienen significado. Y recuerda el contexto. No había tormentas solares intensas. No hubo eyecciones de masa coronal. No se detectaron picos inusuales de radiación. No hubo colisiones con desechos conocidos. El entorno marciano era estable, predecible, salvo por un elemento. Tres y Atlas estaba cerca. No cerca en términos cotidianos, pero sí lo suficientemente próximo como para ser observado. Lo bastante relevante como para que Maven estuviera recopilando datos activamente. Tres y Atlas no está ligado al Sol como los objetos nacidos aquí. Su velocidad es mayor, su trayectoria, distinta. No sigue los ritmos a los que estamos acostumbrados. Eso no lo hace peligroso, pero sí desconocido. Y es precisamente en lo desconocido donde los modelos comienzan a tensarse. Antes de continuar con esta historia, dime algo en los comentarios. ¿Crees que todo esto fue solo una coincidencia? ¿O piensas que aún hay preguntas incómodas que no se han hecho? Si este tipo de relatos te interesa, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y activar las notificaciones. Así no te perderás los próximos episodios, donde seguimos explorando los misterios más silenciosos del universo. Asumimos que los objetos interestelares son pasivos. Es una suposición práctica. Simplifica ecuaciones, reduce variables, mantiene el orden dentro de modelos que ya de por sí son complejos.
Pero una suposición no es una conclusión, es solo un punto de partida, y la historia de la física está llena de momentos en los que una suposición cómoda terminó siendo incorrecta. No estoy hablando de intención, no estoy hablando de diseño, ni siquiera estoy hablando de una interacción directa en el sentido dramático que suele imaginarse. Pero cuando una nave que ha funcionado sin fallas durante 10 años presenta un comportamiento inesperado justo después de observar algo tan raro como 3 y Atlas, la secuencia misma se convierte en información. No en prueba, pero sí en dato. Y los datos no se ignoran. Aquí es donde la línea temporal deja de ser un simple fondo y se convierte en el núcleo del relato. Antes de que 3 y Atlas entrara en la ventana de observación, Maven estaba estable. Su telemetría era normal. Su orientación coincidía exactamente con lo previsto. Su órbita se comportaba como dictaban las ecuaciones. Nada se desplazaba. Nada se degradaba. Nada resultaba extraño. Luego apareció 3 y Atlas. No con una explosión ni con una señal evidente. Simplemente emergió en los datos. Un objeto interestelar moviéndose con una velocidad que dejaba claro su origen. Los objetos formados dentro del sistema solar no se desplazan así. No atraviesan el espacio con esa limpieza, con esa trayectoria tan definida. Maven comenzó a observar. Durante esa fase, nada falló. No se activaron alarmas. No hubo picos inesperados. Todos los sistemas reportaban un funcionamiento nominal. Si alguien hubiera estado monitoreando los datos en tiempo real, habría visto una nave haciendo exactamente lo que había hecho miles de veces antes. Observar, registrar, transmitir. Y entonces llegó la fase de sombra. Maven pasó detrás de Marte, quedando temporalmente fuera de la línea directa de comunicación con la Tierra. Este bloqueo es completamente normal. Está previsto. Se calcula con precisión. Los ingenieros saben exactamente cuándo ocurre y cuánto dura. Los sistemas quedan estables. Las órdenes se programan con anticipación. Cuando la nave emerge del otro lado, la comunicación se reanuda. Excepto que esta vez no ocurrió. La señal no regresó cuando debía. Pasaron minutos. Luego más tiempo. Eso por sí solo habría llamado la atención, pero no habría generado pánico. Los retrasos suceden. El espacio no siempre es puntual. Pero lo que vino después es lo que cambió todo. Cuando finalmente se restableció el contacto, Maven no estaba orientada como debía. La nave había entrado en un estado de rotación que no coincidía con su comportamiento previo. No era un giro descontrolado. No era un caos evidente. Era algo más sutil, más difícil de clasificar. Un cambio sin una causa clara. Y aquí aparece el detalle que incomoda a los físicos. No existe un mecanismo evidente, en ese momento específico, que explique ese cambio. No había maniobras de propulsión programadas. No se registró ninguna fuerza externa conocida. No hay un comando de software que lo justifique. Y, aún así, la orientación se había modificado. Algunos informes sugieren que incluso la órbita pudo haberse alterado levemente, marginalmente, apenas lo suficiente como para justificar una revisión detallada. En dinámica espacial, incluso una desviación mínima puede ser significativa. Un susurro de fuerza sigue siendo una fuerza. Así que la pregunta se vuelve inevitable. ¿Qué ocurrió mientras Maven estaba detrás de Marte? Durante esa ventana de silencio, la nave estaba sola, sin correcciones en tiempo real, sin supervisión inmediata. Lo que haya sucedido, sucedió sin testigos directos. Y ese silencio coincide con la presencia de 3 y Atlas. Es importante ser precisos. Correlación no implica causalidad. La física no premia la imaginación sin evidencia. Pero la física tampoco ignora el tiempo. La secuencia importa. 3 y Atlas estaba siendo observado. Maven estaba recopilando datos. La nave entró en una fase rutinaria de sombra. Y al regresar, algo era distinto. ¿Fue un problema mecánico? Tal vez. ¿Fue un fenómeno ambiental? Es posible. ¿Fue algo completamente ajeno a 3 y Atlas? No puede descartarse. Pero aquí está la parte incómoda. Los objetos interestelares como 3 y Atlas no están bien caracterizados. No contamos con décadas de datos de interacción. No sabemos cómo su paso podría alterar, aunque sea ligeramente, las condiciones locales de plasma. No entendemos del todo cómo su historial electromagnético podría interactuar con la magnetosfera de un planeta como Marte. La mayoría de las veces,
Nada de eso tiene consecuencias, hasta que las tiene. Y cuando el único elemento nuevo en un sistema estable es 3i Atlas, ese elemento no desaparece del análisis. Permanece ahí, en silencio, esperando mejores respuestas. Cuando la NASA finalmente habló del incidente, lo hizo con extremo cuidado. Cada palabra fue medida, y lo que no dijeron resultó tan revelador como lo que sí dijeron. Confirmaron que Maven había entrado en una rotación no esperada. Esa sola frase dice mucho. No significa aleatoria, no significa violenta. Significa que el movimiento de la nave no coincidió con los modelos predictivos basados en 10 años de comportamiento. En otras palabras, las matemáticas dejaron de encajar. También reconocieron la posibilidad de que la órbita hubiera cambiado. No de forma concluyente, no de manera alarmante, solo lo suficiente como para requerir análisis. En física, eso es una señal, no una alarma, pero sí una advertencia. Observa lo que la NASA no hizo. No señalaron una causa específica. No atribuyeron el evento a un fallo conocido. No dijeron, esto ya lo hemos visto antes. En lugar de eso, afirmaron que los datos seguían en estudio. Eso no es evasión, es ciencia. En disciplinas como la exploración espacial, la incertidumbre tiene su propio lenguaje. Expresiones como podría haber cambiado o comportamiento inesperado son marcadores temporales. Indican que los modelos actuales no bastan, al menos por ahora. Dejan espacio no para la fantasía, sino para la revisión. Es tentador saltar a conclusiones. Imaginar interferencias, interacciones, intenciones ocultas. Es humano. Pero la física exige disciplina. No se asume agencia cuando basta una fuerza. No se inventan explicaciones para calmar la curiosidad. Al mismo tiempo, no se descartan anomalías solo porque incomodan. Existen explicaciones convencionales sobre la mesa. El hardware envejece. Los componentes se degradan. Pequeñas imperfecciones se acumulan con los años. Un sensor puede leer mal. Una válvula puede responder más lento. El software, incluso el más probado, puede comportarse de manera inesperada tras una década expuesto a radiación intensa. Todo eso es posible. También hay explicaciones ambientales. Marte interactúa de forma compleja con el viento solar. Los flujos de plasma varían. Las partículas cargadas no siempre se comportan de forma predecible. Normalmente, las naves manejan esas variaciones sin problema. Pero normalmente no significa siempre. Y luego está el comodín interestelar. 3i Atlas no es de aquí. Eso no lo vuelve místico ni extraordinario en un sentido fantástico, pero sí estadísticamente raro. Hemos observado muy pocos objetos como él. No contamos con un conjunto amplio de datos. No conocemos el rango completo de condiciones que pueden traer consigo. ¿Pudo 3i Atlas modificar de manera sutil el entorno electromagnético local? Es posible. ¿Pudo interactuar indirectamente con el ambiente de plasma alrededor de Marte? Tal vez. ¿Pudo no tener absolutamente ningún efecto? También. El punto no es elegir una explicación favorita. El punto es aceptar la incertidumbre sin fingir que no existe. La postura de la NASA refleja ese equilibrio. No están ocultando información. No están insinuando nada extraordinario. Están dejando espacio para que los datos hablen. Y los datos, casi siempre, hablan en voz baja antes de hacerlo con claridad. Lo que vuelve este momento verdaderamente interesante no es la idea de que haya ocurrido algo extraordinario. Es el hecho de que, por ahora, lo ordinario no alcanza para explicarlo del todo. Y cuando la física llega a ese punto, la historia nos ha enseñado algo importante. La siguiente pieza de información importa más que la anterior, especialmente cuando 3i Atlas sigue su trayectoria a través del sistema y nosotros seguimos observando. Aquí es donde la historia deja de ser solo un informe técnico y se convierte en algo más profundo. Porque cuando se ordenan los hechos con cuidado, sin adornos ni exageraciones, lo que emerge no es una respuesta, sino una pregunta cada vez más definida. Antes de que 3i Atlas entrara en escena, Maven era predecible. Sus datos lo demostraban. Cada ajuste, cada orientación, cada transmisión coincidía con modelos probados durante años. No había señales de deriva, no había degradación fuera de lo esperado. No había indicios de un sistema acercándose a su límite. Era, en muchos sentidos,
una nave ejemplar. Luego, durante la ventana en la que 3 y Atlas se volvió objeto de observación, Maven siguió comportándose como siempre. Los instrumentos funcionaban. Los registros eran claros. No hubo picos extraños, ni advertencias ocultas en la telemetría. Si alguien hubiera revisado esos datos sin conocer lo que vendría después, no habría encontrado nada digno de mención. Y entonces llegó el silencio. Ese breve periodo en el que Maven quedó detrás de Marte no debería haber sido especial. Ha ocurrido cientos de veces. Está tan bien comprendido que rara vez ocupa más que una nota en los registros. Pero esta vez, ese silencio se transformó en el centro de todo. Cuando la nave reapareció, algo había cambiado. No de forma violenta, no de manera evidente a simple vista. Fue un cambio discreto, casi tímido, pero suficiente para romper una racha de estabilidad de más de 10 años. Y en física, las rachas largas importan. Una década de comportamiento constante no es suerte. Es diseño, es redundancia, es ingeniería llevada al límite. Cuando algo así se rompe, incluso de forma leve, la pregunta no es si importa. La pregunta es por qué. Lo más desconcertante es la ausencia de un culpable claro. No hay registro de una maniobra programada. No hay evidencia de un impacto. No hay tormentas solares que coincidan con el evento. No hay comandos perdidos, ni errores evidentes en el software. Todo lo que normalmente explica este tipo de desviaciones simplemente no está ahí. Eso no significa que no exista una explicación. Significa que aún no la conocemos. Y aquí es donde la presencia de 3 y Atlas vuelve a cobrar peso, no como una causa declarada, sino como un contexto ineludible. Porque en sistemas complejos, el contexto importa tanto como los eventos. 3 y Atlas no comparte la historia del resto de los objetos que orbitan el Sol. No se formó junto a ellos. No evolucionó bajo las mismas condiciones. Su estructura, su composición y su pasado energético están moldeados por otro entorno estelar. Eso no lo hace peligroso, pero sí lo hace distinto. En ciencia, lo distinto siempre merece atención adicional. Durante su paso, 3 y Atlas atravesó regiones donde interactúan campos magnéticos, flujos de plasma y partículas cargadas. Normalmente, esas interacciones se consideran de bajo impacto. Pero cuando un objeto con características desconocidas se mueve a gran velocidad a través de ese entorno, incluso pequeños efectos pueden amplificarse de maneras que los modelos actuales no capturan del todo. No estamos hablando de fuerzas enormes ni de eventos espectaculares. Estamos hablando de perturbaciones sutiles, cambios minúsculos, ajustes tan pequeños que, en la mayoría de los casos, pasarían desapercibidos, excepto cuando coinciden con un sistema extremadamente sensible, diseñado para detectar y mantener estabilidad con una precisión extraordinaria. Un sistema como Maven. Lo inquietante no es que algo haya salido mal. En el espacio, eso es casi inevitable tarde o temprano. Lo inquietante es que haya salido mal justo cuando no debería haberlo hecho, y de una forma que no encaja con los patrones conocidos. Eso obliga a los científicos a hacer algo que no siempre resulta cómodo: volver a revisar los supuestos básicos. Preguntarse no solo qué falló, sino qué se dio por sentado sin suficiente evidencia. Durante décadas, hemos tratado a los objetos interestelares como curiosidades, visitantes fugaces que ofrecen pistas sobre otros sistemas estelares, pero que no interactúan de forma significativa con el nuestro. Esa visión ha funcionado hasta ahora, pero la ciencia no avanza confirmando lo que ya creemos. Avanza cuando algo no encaja del todo. Maven no dejó de funcionar. No se perdió. No quedó inutilizada. De hecho, sigue enviando datos. Sigue cumpliendo su misión. Y eso es parte de lo que hace este caso tan difícil de clasificar. Si hubiera sido una falla total, sería más sencillo archivarla como un error grave. Si todo hubiera seguido igual, no habría historia. Pero ocurrió algo intermedio. Un evento lo suficientemente pequeño como para no ser alarmante, pero lo suficientemente extraño como para no ser ignorado. Ese tipo de eventos son los más peligrosos para las teorías establecidas, porque no permiten respuestas rápidas, obligan a la paciencia, obligan a la duda, obligan a seguir observando incluso cuando no hay titulares que escribir. Y mientras tanto, 3 y Atlas continúa su viaje.
No se detuvo. No cambió su trayectoria de forma evidente. No dejó una huella clara que podamos señalar con el dedo. Simplemente pasó, como tantos otros objetos lo han hecho antes, aunque ninguno exactamente igual. Eso deja a la comunidad científica en una posición incómoda pero honesta. No hay una conclusión definitiva. No hay una narrativa cerrada. Solo hay datos en análisis, modelos en revisión, y una anomalía que por ahora se resiste a encajar. Y aquí es donde conviene recordar algo fundamental sobre cómo funciona la ciencia real. No es una colección de certezas inamovibles. Es un proceso continuo de ajuste, un diálogo constante entre lo que creemos saber y lo que el universo nos muestra. En ese diálogo, los silencios importan tanto como las señales. El silencio de Maven durante esos minutos detrás de Marte no fue largo, no fue dramático, pero ocurrió en el único momento en que no podía ser observada directamente. Y cuando regresó, regresó distinta. No lo suficiente como para encender alarmas, no lo suficiente como para detener misiones, pero sí lo suficiente como para dejar una marca. Algunos dirán que, con el tiempo, todo esto se reducirá a una nota técnica, un párrafo en un informe, una explicación convencional que encaje perfectamente con los modelos existentes. Y puede que tengan razón. De Mindemont hecho es lo más probable. Pero incluso si ese es el resultado final, el proceso para llegar ahí importa, porque cada vez que algo no encaja de inmediato, se abre una ventana, una oportunidad para aprender no solo sobre el evento en sí, sino sobre las limitaciones de nuestras herramientas, nuestros modelos y nuestras suposiciones. 3i Atlas no necesita ser extraordinario para ser importante. Basta con que nos recuerde lo poco que sabemos sobre lo que ocurre más allá de nuestro sistema solar. Basta con que nos obligue a mirar con más cuidado, a medir con más precisión, a cuestionar con más humildad. Maven, por su parte, sigue ahí, silenciosa, constante, girando alrededor de Marte, como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, algo pasó. Tal vez nunca sepamos con absoluta certeza qué ocurrió durante esos minutos. Tal vez la respuesta exista, pero esté enterrada en una combinación de factores tan específicos que resulte imposible aislarla por completo. O tal vez, con el tiempo, un patrón similar vuelva a aparecer en otra misión, en otro contexto, y entonces todo encaje, porque así es como suele funcionar la ciencia, no con revelaciones repentinas, sino con acumulaciones lentas, con pequeñas inconsistencias que, al sumarse, obligan a cambiar la forma en que entendemos las cosas. Y eso nos lleva al punto más importante de todos. No estamos ante un misterio resuelto, ni ante una amenaza, ni ante una prueba de algo extraordinario. Estamos ante una pregunta abierta. Y en ciencia, las preguntas abiertas son el inicio, no el final. Eso nos lleva al tramo final de esta historia, no porque exista una respuesta definitiva, sino porque aquí es donde la pregunta adquiere su forma más clara. En ciencia, llegar a ese punto ya es un avance. No estamos diciendo que 3i Atlas causó la anomalía de Maven. No estamos afirmando que hubo interferencia, intención o algún tipo de interacción deliberada. Tampoco estamos sugiriendo que un solo evento sea suficiente para reescribir todo lo que sabemos sobre el espacio. La física no funciona así. La ciencia avanza con cautela, no con saltos. Pero tampoco podemos fingir que esta secuencia de eventos carece de significado. Durante más de 10 años, Maven operó con una estabilidad ejemplar. Eso no es una percepción, es un registro. Una década completa de telemetría consistente, orientación predecible y comportamiento orbital acorde con los modelos. Luego, dentro del mismo periodo en el que la nave estaba involucrada en la observación de 3i Atlas, algo cambió. De forma silenciosa, breve, sin advertencia previa. Eso no es una conclusión, es un marcador. En física, los marcadores son importantes. Indican dónde mirar con más atención. Señalan qué supuestos merecen ser puestos a prueba. Nos dicen cuándo es mejor detenernos, observar y resistir la tentación de cerrar el caso demasiado rápido. 3i Atlas continuará su trayectoria. Abandonará nuestro sistema de la misma manera discreta en que llegó. Maven seguirá operando, enviando datos, cumpliendo su misión alrededor de Marte. Y lo más probable es que, con el tiempo, surja una explicación convencional, una que encaje dentro de los marcos existentes,
una que no requiera revisar principios fundamentales. Pero hasta que esa explicación esté completamente establecida, la pregunta permanece abierta. No abierta de forma sensacionalista, no abierta como un misterio sin solución, abierta en el sentido más honesto de la ciencia. Aún no sabemos lo suficiente, porque lo que ocurrió no encaja del todo, y cuando algo no encaja, forzar la pieza suele ser un error. La historia de la ciencia está llena de ejemplos donde las respuestas apresuradas retrasaron el entendimiento real. Este episodio nos recuerda algo esencial. Nuestro conocimiento del cosmos está profundamente sesgado por la familiaridad. Entendemos bien los objetos que se formaron junto a nuestro Sol, porque compartimos con ellos una historia común. Pero los visitantes interestelares no comparten ese pasado. Llegan con condiciones iniciales distintas, con historias energéticas que apenas podemos reconstruir. Eso no los vuelve peligrosos, los vuelve incompletos desde nuestro punto de vista. Cuando algo así atraviesa un sistema que creemos comprender, el acto más responsable no es alarmarse, pero tampoco es ignorar. Es observar con más cuidado, medir mejor, hacer preguntas más precisas. NASA, al mantener un lenguaje prudente, está haciendo exactamente eso. No está cerrando la puerta ni abriéndola de par en par. Está esperando a que los datos hablen con mayor claridad. Telemetría, historial, contexto ambiental, todo se analiza. Y con el tiempo, la imagen se volverá más nítida, ¿o no? Y esa posibilidad también forma parte de la ciencia real. Algunas preguntas se resuelven limpiamente. Otras permanecen como notas al pie durante años, incluso décadas, hasta que una nueva misión, un nuevo instrumento o un nuevo marco teórico permite verlas bajo otra luz. Por ahora, 3I Atlas ocupa ese espacio intermedio. No es lo suficientemente extraño como para provocar titulares alarmistas, pero tampoco lo bastante ordinario como para ser ignorado sin más. Y el breve silencio de Maven permanece junto a él, como una anomalía discreta que se resiste a desaparecer del todo. No estamos diciendo que ocurrió algo extraordinario. Estamos diciendo que ocurrió algo, y que aún no entendemos completamente qué fue. Y eso, en ciencia, es una posición válida, incluso necesaria. Así que seguimos observando, seguimos escuchando, seguimos revisando datos antiguos con preguntas nuevas, porque los descubrimientos más importantes rara vez se anuncian con estruendo. Suelen comenzar como pequeñas inconsistencias, como medias respuestas, como historias que por el momento quedan inconclusas. Esta es una de ellas. Puede que en el futuro miremos atrás y veamos este episodio como una simple curiosidad técnica, perfectamente explicada. O puede que lo reconozcamos como uno de esos momentos tempranos en los que algo no encajaba y nos obligó a afinar la mirada. Por ahora, lo único honesto es admitirlo. No lo sabemos todo. 3I Atlas ya se va. Maven sigue orbitando. Los modelos siguen ajustándose. Y la pregunta más importante permanece, no como una provocación, sino como una invitación al pensamiento crítico. ¿Qué fue exactamente lo que observamos? Porque sea cual sea la respuesta, algo es seguro. Apenas estamos empezando a hacer la pregunta correcta.